What a joy it is to be here with all of you brothers this morning. I've been very much looking forward Qué to gozo this. estar con usted en esta mañana. He estado en la espera de este tiempo. I bring you greetings from First Baptist Church of Clinton, Louisiana. Le traigo saludos de la primera iglesia bautista de Clinton, Luisiana. Well, this morning, my topic to bring to you is preaching and the law and the gospel. En esta mañana el tema que tengo para ustedes es la predicación, la ley y el evangelio. So to begin, we need to remember what is the law and what is the gospel. Para empezar, tenemos que recordarnos qué es la ley y qué es el evangelio. The law of God is any command of God. La ley de Dios es cualquier mandamiento de Dios. That's strictly speaking. So strictly speaking, the law is any command of God. Estrictamente hablando, cualquier mandamiento de la ley de Dios. The gospel includes any redemptive promise of God. El evangelio incluye cualquier promesa redentiva de Dios. And so when we consider the whole Bible, we find that it is made up of law and gospel. The Bible is law and gospel. Cuando consideramos toda la Biblia, encontramos que toda la Biblia comprende ley y evangelio. And so if we want to preach the whole Bible, we have to preach law and gospel. So, si queremos predicar toda la Biblia, tenemos que predicar ley y evangelio. And so why are we doing this? So, ¿por qué hacemos esto? Because the Word of God is the means that the Holy Spirit uses to unite us to Christ by faith. Porque la palabra de Dios es el medio que Dios usa para unirnos en la fe. Law and gospel are the means or instruments through which the Spirit unites His people to Christ. La ley y el evangelio son los medios que Dios usa para unirnos en Cristo. And that happens at first in conversion, but then we continue to grow in a subjective union in our sanctification. Eso pasa en el momento de la conversión y crecemos en santificación. And so that's the goal of all Christian preaching, to draw people closer to Jesus, that they would see Him in all of His beauty and glory and excellence and wonder and authority. Esa es la meta de la predicación, traer personas a Cristo para poderlo ver en toda su gloria y esplendor. That they would believe more on Christ and that they would worship Him and obey Him. Que puedan creer en Cristo, que puedan obedecerlo y adorarle. And so I'm going to make the case that it's very important for preachers to distinguish but never separate law and gospel. Voy a hacer el caso para los predicadores de la ley y el evangelio y la distinción. Why do we have to distinguish law and gospel? ¿Por qué tenemos que distinguir entre ley y el evangelio? Because if we don't, we end up confusing law and gospel and losing both law and gospel. Porque si no lo hacemos, podemos confundir la ley y el evangelio y podemos perderlos ambos. Confusion of the law and the gospel usually sounds something like this. La confusión de la ley y el evangelio suena algo como así. Try hard and God will give you His grace. Trata fuertemente y Dios te dará su gracia. But try hard is not what the law says. Pero tratar fuertemente no es lo que la ley dice. The law says do. La ley dice haz. And God will give you His grace if you try hard is not the gospel. Y si tratas fuertemente para que Dios te dé la gracia, eso no es el evangelio. The gospel is Christ died for our sins and rose from the dead to accomplish our redemption. El evangelio es que Cristo murió, resucitó al tercer día y para ganar nuestra redención. So it's very important to distinguish but never separate law and gospel. Es muy importante distinguir, pero no separar la ley y el evangelio. We have to preach them in the right relation one to another. Debemos de predicarla en la correcta relación del uno del otro. So to begin, I'd like us to consider what is the use of the law. Para comenzar, quiero que consideremos cuál es el uso de la ley. John Calvin gives us 3 uses of the law. Juan Calvino nos da 3 usos de la ley. The first use is called the civil use. El primer uso es el uso civil.
It restrains the heart. Restringe el corazón. It doesn't change the heart, but it restrains it. No cambia el corazón, pero lo restringe. So an example of the civil use of the law would be that you would observe the speed limit because you don't want a ticket. Un ejemplo de la ley civil es que usted se limita a la velocidad porque no quiere una multa. It's just a threat of punishment or of external consequence for breaking it. Es una amenaza, una consecuencia externa por romper la ley. Now, this civil use of the law is beneficial to other people. El uso civil de la ley es beneficioso a otras personas. It's beneficial to you too, Es beneficiar para usted, but it isn't sanctifying. pero no es santificador. The civil use of the law, this first use of the law, works on both believers and unbelievers, El primer uso de la ley trabaja en creyentes como en no creyentes, and it is good. y es buena. The second use of the law is to convict the heart, not just the behavior, but the heart of sin before God. El segundo uso de la ley es convencer al corazón delante de Dios. The second use of the law is called the pedagogical use. El segundo uso de la ley es el término Pedagogical, child trainer. pedagógico, el entrenamiento a un niño. And the law's second use, it convicts us of our sin and drives us to Jesus. El segundo uso de la ley nos contrista el corazón y nos lleva a Jesucristo. The third use of the law, according to Calvin, is called the normative use. El tercer uso de la ley, de acuerdo a Calvino, es la normativa. And in the normative use of the law is the guide or the rule of a Christian's faithful obedience to Jesus. En el uso normativo es la regla, la conducta para el cristiano. And so in order to keep the law in its normative use, we're going to see we have to understand the gospel so that Y para poder entender la normativa, la parte normativa, tenemos que entender el evangelio. So Martin Luther used the following illustration. He said that the law is like a stick. Martín Lutero utilizó esta ilustración, que la ley es como un palo. And in the second use of the law, the stick becomes a cane to beat us to Jesus. El segundo uso de la ley es como un palo que nos castiga para llevarnos a Jesucristo. Or a rod to beat us to Jesus. Como un palo para llevarnos a Cristo. But in the third use of the law, it's like a walking cane or a stick to help us to walk with Christ. Pero el tercer uso de la ley es como un bastón que nos ayuda a caminar con Cristo. And so why are we preaching law and gospel? What's the benefit of understanding it for God's people? ¿Por qué predicamos ley y el evangelio? Interesante entenderlo para el pueblo de Dios. It's so that God's people can really obey him and worship him as he commands. Para que el pueblo de Dios pueda obedecerlo en sus mandamientos. There are sinful ways to pretentiously keep God's law. Hay formas pecaminosas, pretenciosas de mantener la ley de Dios. And we're going to look at those. Y vamos a mirar eso. But first, I want to show you that this doctrine of the law is in the Bible. So let's turn to Romans 7, if you will, with me. Quiero mostrarle obedecer la ley es doctrinal. En Romanos 7, Romans chapter 7, verse 7 en el verso 7 to 13 describes the pedagogical use of the law. hasta el verso 13, del 7 al 13, el uso pedagógico de la ley. So here's what Paul says. Do you just want to read those verses 7 to 13? Aquí lo que dice el apóstol Pablo: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató.
de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminosa. So this is the second use of the law. So, este es el segundo uso de la ley. Paul was a Pharisee of Pharisees. Pablo era un fariseo de fariseos. He was externally righteous in every way. He never murdered anyone. Él externamente era justo, nunca asesinó a nadie, He didn't commit physical adultery. no cometió adulterio físico, He never bore false witness in a court of law. nunca hizo falso testimonio en una ley. He worshiped God according to all the commands and the ordinance of the Old Covenant. Él adoraba a Dios de acuerdo a los mandamientos del Antiguo Testamento, But in his heart, he was covetous. pero en su corazón codiciaba. And he saw the 10th commandment, you shall not covet. Y él miró los 10 mandamientos, no debes codiciar, And so he tried to keep that commandment. y él trató de mantener esos mandamientos. He said, I'm not going to covet. I'm going to stop coveting, and I'm going to start trusting the Lord and worshiping him. No voy a codiciar, voy a adorar a Dios. But the more Paul tried not to covet, the more he realized all of his motives for not coveting were covetous. Pero por más que él trataba, se dio cuenta que sus motivaciones para no codiciar, adorar a Dios, eran pecaminosos. So the law killed him. So, la ley lo mató. He realized he could never obey the law, Él se dio cuenta que no podía obedecer la ley, that all of his law works were self-righteous and covetous and self-serving. que todo su trabajo para obedecer la ley era para servirse a sí mismo, And he needed a savior. y él necesitaba un salvador. And then Paul met Jesus on the road to Damascus, Y entonces Pablo conoció a Jesucristo camino a Damasco and he believed in the gospel and he was saved. y creyó en el evangelio y fue salvo. But that didn't make Paul less obedient to the law, it made him more obedient. Pero eso no hizo Pablo menos obediente a la ley, lo hizo más obediente. He became obedient to the law from the heart. Él se volvió obediente a la ley por medio de su corazón. And this is what we see in Romans 7, verses 13 to 23. Y eso es lo que vemos en Romanos 7, del 13 al 23. And go ahead and read that. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. So Paul says in verse 16 that he agrees with the law, that it is good. So Pablo dice en el verso 16 que él está de acuerdo con la ley, que es buena. And we know this is speaking of Paul's experience as a Christian because of verse 22. Y esto se entiende que es Pablo hablando de su experiencia cristiana por el verso 22. He says he delights in the law of God in his inner being. Que él se deleita en la ley de Dios en su interior. As a Pharisee, he didn't. Como un fariseo, él no lo He hacía. only delighted in the law in terms of its external obedience for reasons of pride and Él self-righteousness. solamente se deleitaba en la ley de Dios, en la parte exterior, por justicia propia. But when Jesus saved Paul, he loved the law in his heart. Entonces cuando Cristo salva a Pablo, él se deleita en la ley interior. And then we see verses 24 and 25. Y vemos en el verso 24 y 25.
Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. So he laments his remaining sin as a Christian and looks to Jesus. Él lamenta el remanente de pecado y mira hacia Jesús. And then he looks to the law of God as his standard or guide as a believer. Y mira la ley de Dios como su estandarte como creyente. He says, I myself serve the law of God. Yo mismo sirvo a la ley de Dios. This is Calvin's third use of the law. Este es el tercer uso de Calvino de la ley. And now we get into how the gospel propels our obedience to this law. Y ahora entramos a cómo el Evangelio nos impulsa a obedecer la ley de Dios. Please look with me at chapter 8, verses 1 to 8. Miren conmigo en el capítulo 8 del verso 1 al 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. So here we learn that after Paul came to the Lord Jesus, Aquí aprendemos que después que Pablo vino al Señor Jesucristo, he longed to keep the law. él deseaba mantener la ley. He was forgiven of all his sins. Él fue perdonado de todos sus pecados. Christ bought him with a price. Cristo lo compró por precio. And so he loved Jesus, Él ama a Jesús and he wanted to keep his commandments. y quiere guardar sus mandamientos, But in his heart, above all, pero en su corazón sobre todas las cosas, which then showed itself externally. que luego se manifestó exteriormente. And if you look again at verse 4, you can see that Paul is talking about obeying the law in himself by the power of the Spirit. Y si miran en el verso 4, Pablo habla de obedecer la ley en el poder del Espíritu. So this gets to preaching the law and the gospel. Esto nos lleva a predicar la ley y el Evangelio. Let me give you an example or a couple of analogies about how we should preach law and gospel. Déjeme darle un ejemplo o analogía acerca de cómo debemos predicar la ley y el Evangelio. So we've already heard the analogy of Luther that for the stubborn, the obstinate, we have to preach the law like it's a rod to beat us to Jesus. Ya oímos la ilustración de Lutero de que la ley es como un bastón que nos lleva a Jesucristo. Hard-hearted sinners need to hear the gospel, but they won't take the gospel unless they're deeply convinced of the law. Incrédulos, cabezaduras, no tienen que oír la ley, tienen que oír el Evangelio, pero tienen que oír también la ley. But for believers whose hearts have been convicted by the law of God, here's how they need to hear the gospel and the law preached. Pero para creyentes que han sido convertidos, miren cómo deben de oír la ley y el Evangelio. Consider a sailboat. Consideren un velero. A sailboat has three parts that propel it. Un bote velero tiene tres partes que lo empujan. One part is outside of the boat, it's the wind itself. Una parte está fuera del bote, que es el mismo viento. This is the Holy Spirit. Este es el Espíritu Santo. The sails are like the gospel. Las velas son como el Evangelio. And the gospel in the hand of the Spirit, or the Spirit blowing into the sails of the gospel, push the boat forward. El Evangelio en las manos del Espíritu, el Espíritu empuja el bote.
But the rudder is like the law, and it directs the boat in the direction it should go. Pero el timón es como la ley que dirige al bote en la dirección que debe de ir. Without the Spirit, the gospel will do nothing. Sin el Espíritu, el Evangelio no puede hacer nada. And without the authority of the law, the believer will not be directed properly at all. Y sin la autoridad de la ley, el creyente no puede ser dirigido apropiadamente. And so both law and gospel are motives for Christian obedience. Así que ambos, el Evangelio y la ley, son necesarios para la obediencia cristiana. But the gospel helps us to have a right motive of obeying the law. Pero el Evangelio nos da las razones correctas para obedecer la ley. Without the gospel, we'll think that the law is teaching us to obey it to overcome guilt. Sin el Evangelio, la ley nos enseña que evitemos, que obedezcamos la ley y evitamos la culpa. Here's what we want to avoid in our preaching. Aquí es lo que queremos evitar en nuestra predicación. Jesus says that you are to come to church. Jesús dijo que deben de venir a la iglesia. It's true, isn't it? ¿Es verdad? ¿Cierto? You're to keep the Lord's Day. Debes de guardar el día del Señor. Now, if you're not obeying the Lord's Day, Si no estás obedeciendo el día del Señor, you have guilt. tienes culpa. Now, if you want to overcome your guilt, just start coming to church, Si quieres evadir tu culpa, solo tienes que venir a la iglesia and you'll feel less guilty, y te sientes menos and culpable. you'll be less guilty. Menos culpable. Problem solved. Problema resuelto. We do not want to preach that way. Nosotros no queremos predicar de esa manera. We don't want to imply that in our preaching. No queremos implicar eso en nuestra predicación. So we don't want to move directly from sin against the law to obedience to the law. No queremos movernos de obedecer, de guardar la ley a obedecer la ley. This will create a self-righteous Pharisee. Esto va a crear fariseos justos, Because you'll have two kinds of people who hear that, or two responses to that, porque to that van a tener message. dos clases de personas y dos clases de respuestas. Some will be discouraged that they can't come to church like they should, or don't have the strength of will to do it, and so they'll just feel condemned. Algunos van a decir que no pueden venir a la iglesia en la manera que quisieran ir a la iglesia y se van a sentir condenados. But others will come to church on their own will, Y otros van a venir a la iglesia en su propia voluntad and they will feel like they are righteous, y van a sentir que son justos and they'll be proud, y son orgullosos. and they'll look down their noses on others who don't come to church with scorn and derision. Y miran a otro con baja estima. And so notice that both are in sin. Noten que ambos están en pecado. Neither one is obeying the Lord. Ninguno de los dos están obedeciendo al Señor. So we want to avoid preaching that encourages sin. So queremos evitar la predicación que motive el pecado. The only way to preach, to encourage heart holiness that results in obedience, is to preach the gospel and the law in the right relationship. La única manera que podemos predicar que lleve a la obediencia es predicando ley y el evangelio. And so here's how we want to preach it. Mire cómo queremos predicarlo. Jesus says to come to church. Jesús dijo que venga a la iglesia. If you're not faithful in coming to church, you're guilty. Si no es fiel viniendo a la iglesia, eres culpable. But Jesus Christ died for sinners. Pero Jesucristo murió por pecadores. He died for those who don't want to come to church. Él murió por aquellos que no quieren venir a la iglesia. He died for those who are self-righteous about their church attendance. Él murió por aquellos que se autojustifican por atender a la iglesia. His blood washes you, his righteousness covers you. Su sangre te limpia, su justicia te cubre. Don't you love him? ¿No lo amas? You must love him. Debes de amarlo. Look at all that he's done. You must love him Mira todo lo que ha hecho, debes de amarlo. in the heart. En el corazón. So now come to church because you want to. So, ven a la iglesia porque tú quieres. You say, Brother Tom, I don't always want to. Hermano Tom, no siempre quiero, Well, you have to. pero tienes.
Preach Christ to your heart. Predícale a Cristo en tu corazón. He forgives your remaining sin. Él perdona tus pecados remanentes. Now grow in coming to church out of love to Jesus and faith in Him. Ahora crece viniendo a la iglesia, amando a Cristo y teniendo fe en Él. And let your self-righteousness die. Y deja que tu justicia propia se muera. Don't come to church to try to overcome your guilt. No venga a la iglesia tratando de sobrepasar tu Jesus has overcome culpa. all your guilt. Jesucristo sobrepasa todas tus culpas. So come to church because you love Jesus. Ven a la iglesia porque tú amas a Jesús. This is what Jesus says in John 15:14. Esto es lo que Jesús dijo en Juan 15, If you 14. love me, you'll keep my commandments. Si me amas, guardas mis mandamientos. We must obey Him from love Debemos de obedecerlo por amor and faith, y fe, not guilt. no culpa. Now, guilt is good if it's guilt against the law. La culpa es buena si es en contra de la ley. Don't misunderstand me. No me malinterpreten. I'm not saying that pastors shouldn't preach the law to create guilt. No digo que pastores no deben de predicar la ley para crear culpa. We must preach the law which creates guilt Debemos de in the predicar hand of la the ley Spirit. que cree la culpa en las manos del Espíritu. But that guilt should lead us to Jesus Christ, the Savior and King of His people, Pero esa culpa debe de llevarnos a Jesucristo, el Salvador, who then gives us His law as a guide for our obedience by faith in que Him. nos da su ley como una guía de obediencia por fe. And so this is why we have to preach the law and the gospel properly. Por eso es que tenemos que predicar la ley y el Evangelio apropiadamente. Now, sometimes I have taught this and it's been misunderstood. A veces he hablado esto y ha sido mal interpretado. While the tenor of our ministry should always be one of Christ crucified and risen and the forgiveness of sins and the redemption in Jesus, Cuando la columna de nuestro ministerio debe de ser salvación en Cristo, redención en Cristo. and we should always preach such that people find their basic assurance in what Christ has done objectively in history. Y cuando predicamos que las personas encuentren objetivamente su salvación en lo que Cristo ha hecho. Every single sermon doesn't make that the major point. Cada sermón no hace eso el punto principal. It should be the main emphasis of our whole ministry. Debe de ser el énfasis de todo el ministerio. But the text of Scripture should determine whether our emphasis is more on law or more on gospel. Pero el énfasis del texto de la Escritura debe de ser cuál es el énfasis, si el Evangelio o la ley. If a passage that we're preaching has more about law, we preach more law. Si el pastor en la iglesia necesita predicar más de la ley, predica de la ley. And then we bring the gospel. Y luego predicamos, traemos el The Evangelio. gospel will be in a minor note, yet it will be central. El Evangelio estaría en una nota menor, pero central. Other passages of Scripture are mostly about the gospel. Otros pasajes de las Escrituras son más acerca del Evangelio. Well, in those texts, we should preach the gospel primarily in our sermon. En esos textos debemos de predicar el Evangelio primordialmente. And yet, we should still bring the law in a minor note. Y también debemos de traer la ley en una nota menor. The law says things like, believe this gospel and repent of your sins. La ley dice, por ejemplo, crean en el Evangelio y arrepiéntanse de sus pecados. And so we should always preach the whole counsel of God in every sermon, So debemos de predicar todo el consejo de Dios en todos los sermones. both law and gospel. Ambos, ley y evangelio. But the text of Scripture determines which one is emphasized the most. Pero el texto debe de enfatizar cuál debe de ser el más importante de los dos. So, with that background, Con ese trasfondo, I thought it would maybe be helpful for us to consider two diseases that exist within Christ's people. sería bueno considerar dos enfermedades que existen dentro del pueblo de Cristo. Because as pastors, we're preaching to recovering sinners. Como pastores le predicamos a pecadores que se están recobrando. And so the two diseases I want to mention are legalism and antinomianism. Hay dos enfermedades que quiero mencionar. Una es legalismo y antinomianismo.
This law gospel theology helps to overcome both. Esta ley evangelio nos ayuda a sobrepasar las dos. So, first consider the question, what is legalism? Primero consideremos la pregunta, ¿qué es legalismo? A generic answer to this question would be it's trying to earn your salvation by good works. Una respuesta genérica es tratar de obtener tu salvación a través de buenas obras. And that is true. Y eso es cierto. But I would submit that legalism is much deeper than that. Pero quiero decir que el legalismo es más profundo que eso. What legalism is at its heart is a self-righteous heart. Legalismo en su corazón es un corazón justo en su corazón. It is a self-godding frame of mind. Es un pensamiento en la mente. And if we think we are little gods, Y si pensamos que somos pequeños dioses, then we will make our own law. Podemos hacer nuestra propia ley. And there are two ways we'll make our own law. Y hay dos maneras de hacer nuestra propia ley. First, we will relax God's law. Primero podemos relajar la ley de Dios. We'll say, God requires us to come to church, but as long as I do it outwardly, it's good enough. I don't have to want to. Dios requiere que vayamos a la iglesia, pero en la manera que yo lo haga está bien. But that's not God's law at all. Pero esa no es la ley de It's Dios. a man-made law. Es una ley hecha por el hombre. Or we'll make up rules that are easy for us to keep, but hard for others. O hacemos reglas que son fácil para nosotros obedecer, pero difícil para otros obedecer. Like, never watch television. Por ejemplo, nunca mires la televisión. Well, that's easy Eso es fácil for some people. para algunas personas. And then we can keep our little easy laws and feel righteous toward others. Podemos mantener nuestras leyes fáciles y sentirnos justos delante de otros. While looking good outwardly to other people, Mientras nos vemos bien en lo exterior para otras personas, that's what's in the heart of a legalist. eso es lo que está en el corazón de un legalista. And my brothers, we all have remaining legalisms. Y mis hermanos, todos nosotros tenemos remanente del legalismo. It's a legalist that looks down on other legalists and says, oh, look how much better I am than you legalist. Es un legalista que mira a otro legalista y dice, oh, mira que mejor estoy delante de ti. This is a disease we're all recovering from. Esto es una enfermedad que todos nos estamos recobrando. It's what Adam had in the garden. Eso es lo que Adán estuvo en el jardín. He wanted to be a little God. Él quería ser un pequeño Dios, He was proud and self-righteous. de orgullo y justo. He made up his own law. Él hizo su propia ley. This is the essential problem with humankind. Este es un problema esencial con la raza humana. It is self-trust. Autosuficiencia. I'm going to trust myself to rule myself. Voy a confiar en mí mismo para gobernarme a mí mismo. And I'm going to pretend that I'm obeying God and I'm righteous. Y voy a pretender que estoy obedeciendo a Dios y soy justo. So that's legalism. I want to show you one passage where legalism is described pretty clearly. Look with me at Matthew 23, Esto es legalismo y quiero enseñarle un pasaje en Mateo 23, verse 25 to 28. 25 hacia el 28. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos, ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. So do you see how a legalist pretends to be righteous outwardly, but inwardly is wicked? Ven como un legalista por fuera pretende estar todo bien, pero dentro es maligno. Jesus and his law are far stricter than any legalist. Jesús y su ley es más estricto que cualquier legalista. The heart of legalism is lawlessness. En el corazón del legalista es
inmundicia. So that's what legalism is. Eso es legalismo. But now, what is antinomianism? Ahora, ¿qué es antinomianismo? Well, there's a sense in which every legalist is an antinomian in his heart. Hay un sentido en que el legalista es antinomianista en su corazón. And every antinomian has the same self-righteous heart as a legalist. Y cada antinomianista tiene la misma justificación en su corazón. So an antinomian is a legalist who takes legalism just one step further. Un antinomianista es un legalista que lleva el legalismo un paso más adelante. He doesn't care about a whitewashed tomb so much. Él no le importa un sepulcro blanqueado nada más. He's full of dead man's bones, Él está lleno de huesos muertos and he lets the tomb get dirty too. y él deja que la tumba también se ensucie, But he justifies it. pero él la justifica. He says, I'm free from the law. I'm under grace. I don't have to keep the law. Estoy libre de la ley, ya no tengo que mantener la ley. This is hyper grace. Esto es gracia sobreabundante. Some very wily antinomians reinterpret the Bible or have private interpretations that allow for their sins. Algún loco antinomianista reinterpretó la Biblia para darle espacio a sus pecados. So we might look at the scriptures and say, well, we don't really have to come to church in the new covenant. Él mira la Biblia y dice, bueno, en el nuevo pacto no debemos de ir a la iglesia. I'm not forsaking the assembly if I come once a year. No estoy dejando de congregarme si vengo una vez al año, Twice a year, 2 veces al año. I'm still righteous. Todavía soy justo. This is antinomianism. Esto es antinomianismo. Another form of antinomianism is they hear from the Holy Spirit that it's okay for them to sin outwardly. Otra forma de antinomianismo es oír del Espíritu Santo que está bien que puedan pecar. There are many people, women, who have claimed that God has revealed to them that they can become pastors. Hay mujeres que reclaman que el Espíritu Santo le ha dicho que pueden ser pastores. God has called me to become a pastor. Who are you to disagree with God? Dios me ha dicho que puedo ser pastor. ¿Quién eres tú para decirme para estar en desacuerdo con Dios? I've heard of people going to an abortion clinic saying God revealed that was fine. He escuchado personas que han ido a una clínica de aborto y que le han dicho, Dios me dice que está But bien. notice the heart behind it. Pero escuchen el corazón, noten el corazón detrás de esto. They still justify their sins. Todavía justifica su pecado. They still have to be righteous in their works. Tienen que ser justos en sus obras. Antinomians have a self-righteous, self-godding heart that wants to be righteous in what they do. Los antinomianismo que quieren ser justos y justifican su justicia delante de Dios. So the only difference between a legalist and an antinomian La única diferencia entre un legalista y un antinomianista is a legalist wants to look like a faithful, traditional, orthodox Christian on the outside. el legalista quiere parecer como un fiel ortodoxo cristiano en la parte exterior. An antinomian is correcting Christianity with a better interpretation of the scripture or better understanding of grace. El antinomianista corrige el evangelio y tiene una mejor interpretación del evangelio And they sin outwardly. y pecan en lo exterior. Now, what is at the root of both of these? ¿Qué está en la raíz de ambas cosas? We've been saying that it is a self-righteous temperament. Hemos dicho que es un temperamento autojustificado, But I would submit that there's a deeper root. pero quiero mostrarle que hay una raíz más profunda. The deeper root is that they have a distorted view of God's character. En la raíz ellos tienen una distorsión de Dios y de su carácter. They think bad thoughts about God. Ellos tienen malos pensamientos de Dios. This self-righteous frame of mind thinks of God as stingy. La mente del que se autojustifica piensan que Dios es tacaño. It pouts and it says, you never give me anything. Dice que no me has dado nada. You require me to obey and you don't reward. Me requieres que obedezca y no me premias. It thinks of God as a hard master and therefore of his law as a hard master. Piensan en Dios como un mal amo, mal señor, y eso mismo piensan de su ley. They don't believe God is good or loving. Ellos no creen que Dios es bueno y amoroso.
That's at the very heart of legalism and antinomianism. Eso está en el corazón del legalismo y antinomianismo. And do you know what will happen to you and to me if we don't believe that God is good and loving? ¿Y saben qué pasa a usted y a mí si no creemos que Dios es bueno y amoroso? We will think we know better how to love ourselves than God does. Vamos a pensar que sabemos cómo amarnos nosotros mismos más que lo que Dios nos ama. And then we will trust ourselves more than God. Y vamos a confiar en nosotros mismos más que en Dios. Gerhardus Voss talks about how legalists think. Los pensamientos del corazón habla como el legalista piensa. He says legalism is a kind of submission to God's law, something that no longer feels the divine touch in the rule it submits to. Yeah, you're gonna have to repeat that again. I'll let you translate it. Right here. Legalismo es en un tipo en particular de sumisión a la ley de Dios, algo que no afecta el toque divino y sus reglas a someternos. Neither legalists nor antinomians believe the law of God is good because they don't really believe God is good. Ni el legalismo ni el antinomianismo creen que Dios es bueno, que su ley es buena, porque no creen que Dios es bueno. So how do we preach to address both legalists and antinomians? So, ¿cómo predicamos para dirigirnos hacia el legalista y el antinomianista? And how do we avoid both legalism and antinomianism in our preaching? ¿Y cómo evitamos el legalismo y el antinomianismo en nuestra predicación? Well, we have to, over the course of our whole ministry, preach law, gospel obedience. A través de todo nuestro ministerio debemos predicar ley, evangelio y obediencia a la ley. Let me give you just a few examples of this. Déjeme darle algunos ejemplos de esto. Consider the Sabbath. Consideren el sábado. Mark 2:27 says, "The Sabbath was made for man and not man for the Sabbath." Marcos 2:27 dice que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. So the legalist goes to church every Sabbath day, all day, El legalista va el sábado todo el día a la iglesia to avoid good and to avoid guilt and to look good to others. para evitar la culpa y mirarse bien delante de los otros. An antinomian may go to church as a part of the Sabbath because he likes the social club, but he's not serious about keeping the Sabbath at all. Un antinomianista va a la iglesia el sábado, pero no le interesa guardar la ley, sino como una actividad social. But a gospel Christian goes to church on the Sabbath from the heart, from faith in Christ, and to love him and to love the brothers. Pero un cristiano del evangelio va el sábado a la iglesia para obedecer a Dios, amar a Dios. So how do you preach the Sabbath in a gospel way while avoiding legalism and antinomianism? ¿Cómo predican el sábado para evitar el antinomianismo y el legalismo? Now, this is not a sermon outline. Y esto no es un sermón, This is a theology. esto es teología. Sermons may look different depending on what text you're in. El sermón puede mirarse diferente dependiendo en el texto que esté mirando. But the theology begins first with preaching the law. La teología empieza primero predicando la ley. And when we preach the Sabbath, we have to make sure we preach it all the way down into the heart. Y cuando predicamos el sábado, el día de descanso, tenemos que predicar la ley todo hasta el corazón. We say, you must rest from your ordinary labors all day, Dice, debes de descansar de tu labor todo el día. unless providentially hindered. Aunque providencialmente sea detenido. But you must also rest in Jesus in your heart. Pero también debes de descansar en Jesús, en tu corazón. You must love the fellowship of God's people. Debes de amar la coinonía con los hermanos, con el pueblo de Cristo. You must pray faithfully and diligently and with an engaged mind and heart. Debes de orar fielmente con un corazón dispuesto.
Listen carefully to the sermons being preached. Escuchar cuidadosamente a los sermones predicados. But you have to go beyond listening and go to meditating and worshiping. Pero debe de ir más allá de escuchar, debe de meditar You have to en use the adoración. whole day for worship from your heart. Debe de usar todo el día para meditar en tu corazón y adorar. If you do not do this, you're guilty. Si no haces esto, vas a ser culpable. You must do it. Debes de hacerlo. You must, Debes, but you cannot do it perfectly. pero no lo puedes hacer perfectamente. But you'd better want to do it perfectly. Pero debes quererlo hacer perfectamente. But the fact that you can't do it perfectly means you need a Savior. Pero el hecho de que no lo puedes hacer perfectamente quiere decir que necesitas un Salvador. So the second motion of our theology is to preach the gospel. So, la segunda moción de nuestra teología es predicar el Evangelio. And the gospel says that the Lord Jesus Christ kept the Sabbath throughout his ministry. El Evangelio dice que Cristo guardó el día de descanso a través de todo su ministerio. Jesus taught us how to keep the Sabbath. El Señor Jesucristo nos enseñó cómo guardar el día de descanso. Look at what he did. He taught the word of God in the synagogues on the Sabbath. Mire lo que él hizo. Él enseñó en la sinagoga en el día de descanso. He prayed and he worshiped. Él adoró y oró. He perfectly fulfilled the Sabbath commandment. Él perfectamente cumplió el mandamiento del día de descanso. And then he got up on the cross Y luego se levantó en la cruz and he died for your Sabbath breaking and mine. y murió por tú haber roto el día de descanso y el mío. And let's be clear that every Sabbath day Vamos a estar claro que cada día de descanso we break the Sabbath rompemos el día de in descanso. terms of God's strict justice. Rompemos la justicia estricta de Dios. But Jesus himself is our rest from our works. Pero Jesucristo mismo es nuestro descanso de nuestras obras. And he promises us perfect Sabbath rest in heaven for all eternity, where there will be no more sorrow, no more works Y él of no- righteousness, but only perfect love. Y Él nos prometió perfecto descanso en el cielo, perfecto amor. So first we preach the law, second we preach the gospel, third we preach evangelical obedience to the Sabbath. Primero command. predicamos la ley, predicamos el evangelio y luego predicamos obediencia evangélica a la ley. We must keep the Sabbath by faith in Jesus. Debemos de guardar el día de descanso por should- fe en Cristo. You should think, Jesus says to keep this day holy. I trust him because he loves me, so I'm going to fight to keep this day holy. Jesús dijo que guardara este día porque me amaba, entonces yo voy a pelear para guardarlo. God is your Father, and he is pleased with your efforts to grow in keeping the Sabbath. Dios es tu Padre y Él está contento en tus esfuerzos de guardar el día de descanso. So our motive of seeking to grow in obeying the Sabbath command is love to Jesus. Son nuestro motivo de guardar el día de descanso es nuestro amor a Jesús, Faith in him, joy in him. fe en Él, gozo en Él. Also, fear, a holy fear of him. Not that he'll destroy us, but that he is our ruler and that what he commands is for our good. También un miedo, un respeto santo de Él. And knowing that if we continue to break Sabbath and we belong to him, if we are willfully disregarding the day, he will bring fatherly discipline to us. Y sabiendo que le pertenecemos a Él y que si voluntariamente no guardamos este día, Él vendrá a nosotros con obediencia, Not to destroy us, but because he loves us. con disciplina, no para destruirnos, sino porque nos ama. He knows what's good for us, and it's good for us to be with God's people on the Lord's day. Y Él sabe que es bueno para nosotros y sabe que es bueno para nosotros estar con el pueblo de Dios en el día de descanso. So this is the theology that should be in our preaching of law and gospel. We preach the law, the gospel, and gospel obedience. Esta es la teología que debe de estar en nuestra predicación de nuestros sermones, ley, evangelio y obediencia a la ley. Let me give you another example. Déjeme darle otro ejemplo. How do we preach against sexual immorality? ¿Cómo predicamos en contra de la inmoralidad sexual?
Well, a legalist fears the consequences of sexual immorality. Un legalista le teme a la consecuencia de la inmoralidad sexual. And so he avoids sexual immorality outwardly, but he is lustful in his heart. Él evita la inmoralidad sexual en lo de afuera, pero en lo de adentro la comete. An antinomian justifies sexual immorality by making room for his sin, says God must approve because it's love. Un antinomianista hace espacio para el pecado y que Dios lo aprueba porque Dios es amor. But a gospel Christian hates his inward lust. Pero un cristiano del Evangelio odia su codicia del sexo en lo interior. When it emerges initially, he feels it and he may for a time like it, but then even in private, he hates it when no one else sees but God. Cuando sucede en lo interior, batalla con eso. El principio puede ser que lo disfrute, pero luego lo odia. He doesn't want it there. Él no lo quiere ahí. He'd rather it be gone. Mejor quiere que se vaya. So how do we preach against sexual immorality? Pero ¿cómo predicamos en contra de la inmoralidad sexual? Well, first we preach the law all the way down to the heart. Primero predicamos la ley hasta el corazón. We must preach that sexual immorality is the very first motions of lust in our heart. Debemos predicar que la inmoralidad sexual son los primeros sentir en nuestro corazón. And we must say, rather than ever looking at another person like that, we should love them. Y debemos de decir que mirar a otra persona en esa forma, mejor debemos de pensar de amarlo. We must never, ever seek to use another person for our own pleasure, but only seek to honor Christ toward them and care for that person. Nunca debemos de mirar a otra persona para nuestro placer, sino para amarlo y honrar a Cristo a través de eso. So first we preach the law, Primero predicamos la ley, but second we preach the gospel, luego predicamos el Evangelio, that Christ died for sexually immoral people. que Cristo murió por personas sexualmente inmorales. He died for the adulterous woman, Él murió por la mujer adúltera and because of how much he forgave her, she loved him much. y And por cuanto Él la perdonó a ella lo amó más. it's in Luke 7. Eso está en Lucas 7. Christ himself never lusted after women. Que Cristo mismo nunca tuvo lujuria acerca de otra mujer. Women were all around him. Y las mujeres estaban alrededor de Él. Women washed Christ's feet with their hair. Las mujeres lavaron los pies de Cristo con su pelo. They wept and their tears went onto his feet. Lloraron en sus pies. One woman broke a flask of expensive perfume upon him. Una mujer rompió un frasco de perfume costoso en sus pies. But our Lord Jesus always perfectly treated women with honor and love and never once took advantage of them. Pero nuestro Señor Jesucristo siempre trató a las mujeres con honor y amor y nunca tomó ventaja de ellas. Dear Christian, Jesus took your lusts upon himself. Queridos cristianos, Jesús tomó su lujuria en sí mismo. And he despised the shame of your sin, which he bore, but he bore it willingly and in love. Y él odió su pecado y lo llevó encima de él. And he did this both so that you can be justified before God and sanctified by his example through the Spirit. Y él hizo esto para que sean justificados delante de Dios y justificados delante de Dios, santificados a través de su Espíritu. So first we preach law, then we preach gospel, and now evangelical obedience. Primero predicamos la ley, luego el Evangelio y ahora obediencia evangélica. Given that you deserve to die for your lust, but Christ has conquered death for you, won't you fight against the very first motions of lust in your heart? Sabiendo que Cristo murió por tus pecados, no debes de pelear por cada deseo pecaminoso que suba a tu corazón. As soon as you have a passion of lust, you must think of Jesus right then. En el momento que tenga una pasión pecaminosa, una lujuria pecaminosa, debes de pensar en Cristo inmediatamente. Christ was beaten and bloodied, and he embraced the whole wrath of God for such wickedness. Él fue golpeado, maltratado y cogió todo el peso de la ira de Dios por tal pecado. And he did it in love for you. Y lo hizo en amor por ti.
How could you lust after someone? ¿Cómo puedes estar lujuriando detrás de otra persona? You must not do this. No debes de hacer eso. You must put on Christ. Debes de ponerte a Cristo. Think of his holy example of loving others and never taking advantage of them. Mira el ejemplo amoroso de amar a otros y nunca tomes ventaja de esto. Let me show you just one example of this in the Bible and then we'll be done. Déjenme enseñarle un ejemplo de esto en la Biblia y luego terminamos. 1 Corinthians 6, En 1 de Corintios 6, verses 18 to 20. del 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa estará fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Verse 20 says that you should not commit adultery because you were bought with a price. El verso 20 dice que no debe de cometer adulterio porque fuiste comprado con precio. So this is how Paul was encouraging the Corinthians. On the basis of what Christ has done, now you obey. Si era como Pablo estaba motivando a los creyentes en las bases de lo que Cristo, el pago que hizo. And so we must, as pastors, preach law and gospel to God's people that they might know Christ and truly obey him. Así que como pastores debemos de predicar la ley y el evangelio para que los creyentes puedan obedecer la ley de Dios. Let's close with prayer. Vamos a cerrar con oración. Father, we thank you so much for Jesus, Gracias te damos, Padre, te damos gracias por Jesús, the Holy One of God, el Santo de Dios, the one who perfectly obeyed all of your law, el cual obedeció perfectamente toda tu ley, who accomplished redemption for us, que ganó la redención para nosotros and who gives us his Spirit that we might grow in obedience to his good law. y que nos da su espíritu para que podamos crecer para buenas obras. Lord, help us to apply these truths to ourselves first, Señor, ayúdanos a aplicar estas verdades a nosotros mismos and then to preach them faithfully to your people. y luego predicarlas fielmente a tu pueblo. In Jesus' name, amen. En nombre de Jesús. Amén.